Hola, mi nombre es Moisés García López y en esta ocasión vengo para aclarar un punto importante que se ha estado difundiendo en nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es acerca de la infiltración de jesuitas dentro de nuestra organización. No vengo a debatir si esto es así o no es así, no me consta, no tengo evidencias. Lo que vengo es a aclarar sobre el argumento que estas personas usan para respaldar que esto es una realidad. Y no es correcto lo que están haciendo porque están sacando de contexto los escritos de la hermana White. Así que eso no debe ser así, porque estábamos cayendo en el error en que otras agrupaciones también hacen con la palabra de Dios y por eso existen tantas religiones, ¿verdad? Pero bueno, el punto que quiero aclarar es sobre lo escrito en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, que se encuentra, está escrito en el capítulo 103 del testimonio número 13, con el título Breve bosquejo de mis actividades. Así se encuentra este escrito. Así que el punto es aclarar que no es lo que la hermana White estaba diciendo de que iba a haber una infiltración de jesuitas en la iglesia. En realidad no es así, como vamos a poder ver en el análisis que personalmente hice de este argumento y encontré las evidencias claras en este libro, que es el que ellos usan para respaldar, pero solamente toman una parte de este relato y no en su contexto completo. Así que, en primer lugar, encontramos que este evento, o esta narración más bien, está comprendida en las actividades de la hermana White que ella realizó a partir del 19 de diciembre de 1866 hasta el 25 de abril de 1867. Toda esta narración que vamos a analizar en este video tiene que ver con las actividades que ella realizó, un breve bosquejo de lo que ella realizó aproximadamente en un periodo de 3 meses. Y dentro de este periodo fue donde ella recibió este sueño. Pero en realidad no fue el único sueño. Fueron 3 sueños que ella recibió, los cuales apuntaban a un mismo punto. Que a su vez, estos 3 sueños tienen su contexto en una visión que ella había recibido el 25 de diciembre de 1865. Vamos a ver cómo todo esto está interconectado sobre un mismo punto. Pero no es a cómo se está utilizando este argumento. Así que el contexto en el cual se escribe y se relata esta narración es porque a estas fechas, en diciembre de 1866, el pastor White, esposo de la hermana White, se encontraba bastante mal de salud, ¿sí? Entonces, ella consideró, y evaluando la situación, de que si su esposo seguía con la misma carga de trabajo y una actividad tan sedentaria como la que realizaba en la oficina de Battle Creek, nunca iba a mejorar. Así que ella tomó la decisión de llevarse a su esposo, salir de ese ambiente sobrecargado de actividades que lo habían enfermado y llevarlo a una gira misionera de testificación, que era lo que ella estaba convencida que debería hacer, cumplir la misión que Dios le estaba dando y que se había visto limitada por las actividades que su esposo realizaba en las oficinas de Battle Creek, ya que ella no podía salir sin la compañía de su esposo. Así que, sin más, ¿verdad?, introducciones, este es el contexto en el cual se está dando, y al tomar esta decisión, se menciona allí en el escrito que los dirigentes, particularmente de la iglesia de Battle Creek, pues estaban de manera opuesta a la decisión que la hermana White estaba tomando. Ellos no estaban de acuerdo, así que se molestaron con la hermana White por esto. A pesar de esa fuerte oposición de los líderes, la hermana White y su esposo decidieron salir a trabajar a aquellos lugares del norte, particularmente donde se necesitaba la obra y labor que ellos estaban realizando
a fin de que muchas almas se pudieran salvar, porque estaban en peligro de perderse. Así que el 19 de diciembre, específicamente de 1866, la hermana White y su esposo partieron de Battle Creek para cumplir su misión. Y no lo hicieron en condiciones favorables. El relato nos dice que fue durante una tormenta de nieve que ellos salieron y se dirigieron hacia Wright, que es un lugar del condado de Ottawa que se encuentra en el estado de Michigan. Estando allí, ¿verdad?, ya comenzando sus actividades, gracias a Dios el pastor se empezó a recuperar bastante de su situación. Así que ellos estaban muy contentos. Cuando llegaron, la iglesia estaba en un estado bastante crítico, pero su trabajo estaba haciendo que la iglesia se levantara de ese estado espiritual decadente, y ahora, ¿verdad?, estaban también, particularmente el pastor White, en mejores condiciones de salud. Pero así como todo iba marchando bien, el enemigo sobrevino problema contra los esposos White. Y esto comenzó cuando un hermano acaudalado de Nueva York vino de visita a Battle Creek y se enteró de cómo la hermana White y su esposo pues habían opuesto y se habían ido en contra de las decisiones de la iglesia de Battle Creek. Así que tomando estas informaciones, las tergiversó y las usó a su manera, y entonces a su paso de regreso en Wright, él empezó a difundir ideas equivocadas acerca del pastor White, de su esposa y de la obra que ellos estaban haciendo, hasta el punto de describirlo como un loco y que no deberían hacer caso de sus palabras. Así que fueron momentos tremendos estos los que empezaron a vivir los esposos White con este ataque. Y mientras que esto se estaba dando, la hermana White nos da un testimonio que quiero compartir de manera literal, porque hay personas que se dedican solamente a hablar negativamente de otras personas. La mayoría de veces es falso, porque aun cuando sea verdad, no nos corresponde a nosotros difundir esos comentarios. El proceso que la Biblia nos muestra para ayudar a un hermano si creemos que está mal es de otra manera, ¿verdad? No es esa, porque esa es la actitud del enemigo. Así que dice la hermana White las siguientes palabras: digo esto para que las personas no consagradas se percaten de cómo su ceguera e insensibilidad ejercen influencia en poco tiempo, que puede tomarles semanas a los agotados siervos del Señor para contrarrestarla. Tal fue la situación que dice que tuvieron que quedarse unos días más, más o menos unas 2 semanas más, para contrarrestar el trabajo que este hombre con su influencia negativa había hecho en los hermanos. Así que podemos ver que se hace mucho daño cuando se toman estas actitudes. Así que en estas circunstancias, en este marco de conflictos que comenzaron a suscitarse contra los esposos White, es donde la hermana White recibe su primer sueño, ¿sí? Y fue un sueño tan tremendo que dice que la hizo sentir débil y enferma del corazón, tanto que cayó postrada, dice, en el sueño, débil, y el ángel tuvo que pues ayudarla a levantarse, porque le dijo que necesitaba escuchar, aunque pareciera muy difícil para ella. Y miren, el sueño que ella tuvo es el siguiente. Dice que ella en el sueño ve que se encontraba de visita en Battle Creek, en compañía de una persona con aspecto de autoridad y digna apariencia. En mi sueño visitaba los hogares de nuestros hermanos. Cuando nos disponíamos a entrar, escuchamos voces ocupadas en animada conversación. Se mencionaba con frecuencia a mi esposo y me sentí apesadumbrada y asombrada al escuchar a los que habían sido nuestros amigos más sólidos relatar escenas e incidentes que habían ocurrido durante la severa aflicción de mi esposo, cuando sus fuerzas físicas y mentales estaban casi paralizadas. Me sentí triste al oír la voz del así llamado hermano de Nueva York, antes mencionado, contando con fervor y en forma exagerada incidentes que no eran conocidos en Battle Creek, a la vez que nuestros amigos de allí contaban los que ellos conocían.
Llegué a sentirme débil y enferma del corazón, y en el sueño caí postrada, cuando la mano del que me asistía me sostuvo y me dijo: debes escuchar, debes saberlo aunque te sea insoportable. En cada hogar que visitábamos surgía el mismo tema. Parecía que era su verdad presente. Dije: oh, no sabía esto. Ignoraba que existían tales sentimientos en los corazones de quienes hemos considerado como nuestros amigos en la prosperidad. Si tan solo hubiera seguido ignorando esto, los creíamos nuestros mejores y más leales amigos. El que me acompañaba repitió: si tan solo se dedicaran de la misma forma y con el mismo ahínco y celo a conversar acerca de su Redentor, espaciándose en sus gracias incomparables, su benevolencia desinteresada y su misericordioso perdón, su piadosa ternura hacia el que sufre, su paciencia e inexpresable amor, cuánto más preciosos y de valor serían sus frutos. Qué terrible sueño, ¿no? La hermana White se encontraba viendo cómo este hombre llegaba a los hogares de los hermanos y empezaba, ¿verdad?, a dar comentarios, a dar chismes, a dar ideas equivocadas, negativas acerca de los esposos White. Particularmente dice aquí que era contra el pastor White. Pero claro, sabía que si dañaba al pastor White, también dañaba el ministerio de la hermana White. Así que en este marco es que comienzan a darse los sueños, ¿verdad?, que ellos se encontraban en bastante conflicto que este personaje les estaba causando, y que, como se menciona también allí, él fue un instrumento muy eficiente en las manos del enemigo. Así que la hermana White no podía creer, estaba bastante abrumada con todo lo que estaba sucediendo. Ella se sentía tan mal, y ahora, ¿verdad?, ella pensaba que cómo era posible que aquellos que ellos consideraban sus amigos y que ellos habían visto cómo su esposo se había desgastado hasta caer enfermo por causa de la obra, apoyando a la iglesia en el servicio, cómo esta gente podía actuar de esta manera. Así que ella concluyó, ¿verdad?, que pues esta era una obra bastante cruel y maligna, y eso era lo que le dolía muy fuertemente en su corazón. Después de lo anterior sucedido, salieron de Wright el 29 de enero de 1867 hacia Greenville, en el condado de Montcalm. Así también permanecieron unas 6 semanas en ese lugar, haciendo su centro de trabajo el hogar de los hermanos Maynard. Pero los problemas no acabaron. Aún estando allí y realizando esta obra maravillosa que ellos realizaban, llegaron cartas de Battle Creek con una actitud o cartas de carácter desanimador, ¿verdad? Le empezaron a decir que no deberían estar haciendo lo que ahora ellos estaban realizando, y más que nada se detuvo la publicación de algunos de sus testimonios. Así que esto fue terrible a tal grado de sentir depresión y agonía mental, de tal manera que ella pues no quería hacer sentir más mal a su esposo, ni que los hermanos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Pero saben que llegó el momento que su agonía fue tanta que cayó enferma, sus fuerzas físicas sucumbieron, y entonces ella cayó tan mal que dice que no podía ni levantar la pluma para escribir, porque todo el esfuerzo que ella hiciera por hacerlo, dice que debido a la presión arterial que era muy grande, dice que ella derramaba sangre por su nariz. Así que debido a los conflictos que se estaban dando, hasta ese momento, ¿verdad?, ellos deciden regresar a Battle Creek para ver qué es lo que estaba sucediendo. De regreso a Battle Creek, ellos siguieron realizando algunas reuniones, particularmente en un lugar que se llama Orange, donde también fueron de grande bendición. Y estando aquí en Orange, es donde ella recibe el segundo sueño, que es el argumento que estos personajes usan para decir que la hermana White estaba pues prediciendo que pues iban a haber infiltraciones jesuitas en nuestra iglesia. Vamos a ver, quiero narrar este sueño de tal manera que podamos tener el contexto completo. Dice que estando en Orange,
Esa noche soñé, dice la hermana White, que estaba en Barrow Creek. Noten que los sueños todos están desarrollándose en Barrow Creek, porque allí estaba el conflicto, allí estaba el punto de problema. Y miraba por el cristal del lado a la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario, y a medida que se acercaban, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror, atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Y subrayen esa palabra porque nos va a ayudar a aclarar este punto, este asunto. Repetía a menudo: si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban, y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir: si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. Así que este es el sueño. Y la hermana sigue narrando su regreso a Barrow Creek. Así que finalmente ellos, ¿verdad?, llegaron a Barrow Creek y pues el pastor White particularmente se desanimó con el recibimiento frío que la iglesia de Barrow Creek le hizo. La hermana White comenta: ella se sentía como una hija fatigada y apesadumbrada que tenía necesidad de palabras de consuelo y de ánimo. Ahora, antes de seguir, quiero aclarar lo que está sucediendo en la visión. Noten que ella ve a una compañía de personas que ella identifica, ¿verdad? Ella dice que los conoce, son personas conocidas. Noten que en el primer sueño, pues ella veía a los hermanos de su iglesia. Esto está recalcando que la escena se está realizando en Barrow Creek, es donde estaban teniendo el punto de conflicto. Así que ese es el primer punto de este sueño. Lo segundo es que dice que la compañía parecía una procesión de católicos. No dice que era una procesión. Hay que dejar bien en claro esto, porque es muy diferente algo que parece, pero que no es, a algo que sí es. En el original, en inglés, la traducción es correcta. Ahí dice que es una compañía con apariencia de católicos, ¿sí? Y pues debe ser por la forma en que esta compañía se conducía en dirección a la casa de la hermana White. Dice que uno llevaba en su mano una cruz, símbolo pues de que se cree en el cristianismo, ¿verdad? Que son personas que creen en Jesús. Y 2, dice que la otra persona llevaba un escapulario, dice esta traducción, pero el original es reed. Y reed tiene que ver con, o significa caña. Para mí la idea más clara es esta, ¿no? Que es una caña que este hombre llevaba, porque la caña también, recordemos, es símbolo de medición o de juicio, y esto es lo que estas personas estaban realizando en contra de nuestra hermana White y su esposo, y fue esa caña que este personaje que ella ve usó para medir, ¿verdad? Hizo un círculo alrededor de su casa y dijo que esa casa estaba proscripta, estaba condenada, estaba prohibida, y los derechos que estas personas tenían individualmente les eran quitados.
Ok, entonces la última parte de este sueño se explica, o el argumento que estos personajes dicen por la cual están confiscando los bienes de los esposos White es porque dice que han hablado contra la Santa Orden. Ahora, no, la idea de todo lo que se está viendo en este escrito pues no tiene nada que ver con asuntos de influencia externa o de ataques externos, particularmente que vengan de la Iglesia Popular y bajo la orden de lo que ya se conoce como los jesuitas. Cuando se está diciendo aquí que han hablado contra la Santa Orden es porque los esposos White, recordemos, habían ido en contra de los consejos y las indicaciones que la Iglesia, particularmente los líderes de Battle Creek, les habían dado de que no se movieran, de que deberían seguir trabajando allí en las oficinas, ahí donde habían estado confinados y que había sido la causa de la enfermedad del pastor White. Así que, por esa razón, ellos dicen que han hablado contra la Santa Orden. También recordemos que en esos tiempos la voz de liderazgo de la Iglesia era considerada como la voz de Dios. Así que cuando se dictaba alguna indicación, alguna orden, pues el pueblo se supone que debería obedecer, porque es la voz de Dios hablando a través de los líderes. Pero sabemos que la hermana White ahora no lo hizo porque ella estaba comprometida con una misión mayor y no consideraba como una voz de Dios o como un mandato que ella debería acatar el quedarse a ver cómo su esposo, ¿verdad?, seguía decayendo en su salud. Así que ella solamente ve el sueño, se levanta llorando, su esposo, ¿verdad?, la atiende, pero no está hablando más de otro asunto. Finalmente, ellos llegan a Battle Creek y pues tristemente tuvieron una recepción bastante fría, ¿sí?, por parte de los hermanos de Battle Creek. La hermana White dice que se sentía como una hija fatigada y apesadumbrada que tenía necesidad de palabras de consuelo y de ánimo. Así que en esa circunstancia, ¿verdad?, ellos llegan y son recibidos de manera fría, sin cariño, sin afecto. Y estando allí en la primera noche en Battle Creek, ella recibe el tercer sueño. Así que vamos a ver qué es lo que ella vio en este tercer sueño. Ella dice: la primera noche que pasamos en Battle Creek, soñé que había estado trabajando arduamente y había estado viajando para asistir a una gran reunión, y que me sentía muy apesadumbrada. Las hermanas arreglaban mi cabello y ajustaban mi vestido, y me dormí. Al despertar me asombré y me indigné al ver que me habían quitado mi ropa y se me habían puesto ropas viejas hechas de tira y pedazos de tela de cubrecamas remendados. Dije: ¿qué es lo que me han hecho? ¿Quién ha hecho esta vergonzosa obra de quitar mi vestimenta y reemplazarla con andrajos de mendigos? Rasgué los harapos y me los quité. Estaba triste y con angustia. Grité: tráiganme de nuevo mis vestiduras que he llevado por 23 años y no he deshonrado ni un solo instante. Si no me devuelven mi ropa, apelaré al pueblo. Ellos contribuirán y me devolverán mis vestiduras que he llevado por 23 años. Y dice ella: he visto el cumplimiento de este sueño. Qué triste, ¿no? Noten que los tres sueños están hablando sobre el mismo punto. Es ataques, conflictos contra la obra y persona de los esposos White. ¿Y quiénes lo estaban realizando? Bueno, lo estaban realizando los líderes de la iglesia de Battle Creek. Así que esto es lo que realmente los tres sueños están resaltando. Pero vamos a seguir, antes de sacar las conclusiones finales, lo que sigue pasando en esta narración. Al llegar entonces a Battle Creek encontraron informes que habían sido puestos en circulación para perjudicarlos, pero realmente no tenían ningún fundamento. Eran informes que expresaban temores, dudas e insinuaciones respecto a la persona y obra de los esposos White. A tal grado que dice que estando allí en esos días, después de haber llegado a Battle Creek y ir a algunos lugares para realizar reuniones, dice que ellos eran vigilados
allá donde iban para ver qué cosa es lo que iban a decir y hacer. Esta situación, ¿verdad?, seguía llenando sus corazones de congoja y de desánimo, a tal grado que ella dijo que no se sentían bienvenidos al enfrentar esa falta de confianza y frialdad en vez de bienvenida y ánimo. E hizo una narración de los sacrificios y privaciones hechos en favor de la causa de Dios y de su iglesia. Hubo un momento en que solicitaron apoyo, ya que su única vaca había muerto, pero no le tendieron ayuda, sino más bien los acusaron de haber enloquecido de codicia. Fueron humillados a lo sumo y acongojados más allá de lo que puede expresarse. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en Battle Creek, o ellos están en Battle Creek, y verdad están teniendo un recibimiento terrible. A tal grado que dice que necesitaron vender sus cosas. Todo. Se quedaron prácticamente sin nada. Sus muebles y otras pertenencias que lograron reunir, dice que las vendieron por unos $50 para mantenerse. El pastor White era una persona de mucho trabajo y que no le gustaba molestar a la iglesia. Tal era así que su familia le había ofrecido ayuda hasta por $1000 y lo había rechazado porque él no quería hacer ninguna carga para nadie. Pero ahora la situación estaba crítica. No tenían apoyo de la iglesia. Vendieron sus pertenencias. Llegó el momento en que dice aquí, ¿verdad? Mencioné algo que está escrito allí, de que su única vaca, que era la que le daba leche y de ahí hacían, me imagino, queso y otros derivados para mantenerse, dice que su vaca murió, es decir, se quedaron sin nada. Y entonces él decide ir a hablar con los hermanos y pedir su ayuda. Pero en vez de tenderle la mano, dice que los trataron de loco y de que su codicia había crecido. ¿Cómo era esto posible? ¿Verdad? Era terrible la forma en que eran tratados los hermanos o los esposos White por sus hermanos, y entonces, ¿verdad?, ellos estaban terriblemente acongojados. Es estando, noten, a pesar de que Dios ya le había dado esos 3 sueños, es estando en este momento más crítico de su vida, allí en Battle Creek, es cuando ella recuerda el sueño recibido en Rochester el 25 de diciembre de 1865. Así que vamos a ver, ella dice que no recordó todo el sueño, solo parte de ese sueño, pero fue la clave que a ella le ayudó a entender lo que estaba pasando. Así que vamos a ver esta visión que ella recordó en este momento crítico. Dice que ella recordó lo siguiente: se me mostró unos árboles que crecían juntos, formando un círculo. Una vid subía sobre ellos y los cubría en sus copas, apoyándose en ellos y formando un parrón. Vi que los árboles se mecían de un lado a otro, como si fueran movidos por un poderoso viento. Una tras otra, las ramas de la vid fueron sacudidas de lo que constituía su apoyo en los árboles hasta quedar sueltas, excepto por unos pocos zarcillos que se aferraban a las ramas más bajas. Alguien vino entonces y cortó el resto de los zarcillos que sujetaban a la vid, y ésta quedó tendida sobre la tierra. La congoja y la angustia de mi mente eran indescriptibles cuando vi la vid echada por tierra. Muchos pasaban y la miraban con lástima. Yo esperaba ansiosamente que una mano amiga la levantara, pero nadie me ofreció ayuda. Pregunté por qué ninguna mano levantó la vid. Entonces vi un ángel que se acercó a la vid aparentemente abandonada. Extendió sus brazos, los puso debajo de la vid y los levantó de modo que la planta se enderezó. Y me dijo: párate mirando al cielo y que tus zarcillos se entrelacen alrededor de Dios. Has sido sacudida hasta quedar sin apoyo humano. Puedes mantenerte erguida con el poder de Dios y así florecer. Confía en Dios solamente y nunca será en vano. Nunca serás desprendida de Él. Sentí gran alivio, verdadero gozo, y al ver que la vid que había sido abandonada ahora era socorrida, me volví al ángel y le pregunté qué significaba esto. Él dijo: tú eres esa vid. Sufrirás todo esto, y cuando ocurran estas cosas, noten, cuando ocurran estas cosas, entonces entenderás la representación de la vid. Dios será para ti
ayuda oportuna en el tiempo de necesidad. Desde entonces quedé convencida de mi deber y me sentí libre como nunca antes para testificar ante el pueblo. Si alguna vez sentí que el brazo del Señor me sostenía, fue en esa reunión. Así que, noten que este sueño que la hermana White recordó que había recibido en Rochester el 25 de diciembre de 1865, aclara de una manera muy sencilla y muy contundente lo que los otros 3 sueños que ella recibió en el periodo del 19 de diciembre al 25 de abril de 1867 tenía que ver con los conflictos que ella iba a pasar. Y noten que ya anteriormente, en 1865, Dios le estaba diciendo lo que iba a pasar. Y a través de esos 3 sueños fue confirmando para que ella, pues de alguna manera tuviera un panorama de lo que estaba sucediendo y no se acongojara quizás, pero pues el ser humano es débil, ¿verdad? Y ella ya vimos todo lo que pasó, pero al final, cuando el momento más crítico llegó, ¿verdad? Cuando estaban de regreso ya en Battle Creek y se quedaron sin nada y los hermanos no le tendieron ayuda, sino al contrario, le manifestaban desprecio, ¿verdad? Dice que Dios le recordó este sueño para que comprendiera que su ayuda solamente debía venir de Dios. Y la invitación era para que ella dependiera solamente de Dios, porque Dios nunca le iba a defraudar. Ahora sus hermanos, lo que en ellos habían confiado, ahora los habían abandonado. Y realmente esto también nos deja una lección a nosotros, ¿verdad? Que nuestra mayor confianza, nuestra total confianza, diría yo, debe ser en Dios. Que tendamos nuestros brazos a Él. Que no dependamos de ningún ser humano para vivir, porque finalmente los seres humanos nos pueden abandonar y hasta traicionar, y eso es doloroso. Pero ¿saben? Al final de esta narración se encuentra la explicación por qué los hermanos de Battle Creek tenían esa actitud aversiva contra la hermana White y su esposo. Dice que cuando mis hermanos observaban a estas personas tristes y las escuchaban expresar dudas respecto a su aceptación con Dios, acompañada de sentimientos desalentadores, me han hecho blanco de sus censuras como si yo fuera culpable de que esos individuos estuvieran siendo probados. Es decir, la hermana White recibía testimonios que Dios le daba y que les enviaba a personas o familias de hermanos que estaban en algún problema, en algún conflicto o en algún pecado que ellos necesitaban corregir o abandonar. Así que el testimonio llegaba para ayudarlos a liberar de ese problema que los estaba llevando a la perdición. Entonces, cuando estas personas recibían los testimonios, pues muchos de ellos se desalentaban, se desanimaban, y entonces los otros hermanos decían, bueno, es que le estás dando una amonestación muy dura, son tus palabras las que los hacen estar así, pero en realidad ellos no estaban percibiendo que la obra de la hermana White era una obra de Dios y que lo estaba haciendo para salvar a esas almas que estaban en peligro de perderse. Así que ella, ¿verdad?, aclara que no es una obra suya la que está realizando, sino es una obra de Dios. Por esta razón, los hermanos de Battle Creek le tenían ese espíritu de aversión, ¿verdad?, y de desprecio que ahora le estaban manifestando. Pero claro, sabemos que detrás de todo esto estaba el enemigo. Así que la hermana White es clara en su escrito, no hay por qué perdernos. Y hay una parte que me llama más la atención aquí, que dice ella: protesté contra los que se convertían en inquisidores. ¿Se acuerdan que les pedí que subrayaran esa palabra en el segundo sueño, cuando ella dice que habían miradas inquisidoras? ¿Qué es la Inquisición? Inquisidores viene de Inquisición. Esto es una de las características y una de las obras que la Iglesia Popular realizó en la Edad Media. Muchos, si no es que todos, conocemos la historia en relación a la Iglesia Popular contra los creyentes de la Biblia y que sostenían las verdades de la Biblia, ¿verdad? Que los llamaban herejes y los condenaban al martirio por no aceptar las indicaciones de la Iglesia del Estado. Así que ella ahora dice que les pide o protesta contra sus inquisidores. Y es que en realidad no necesitamos que vengan jesuitas y se infiltren en nuestro medio para causarnos daño.
el mayor daño que nos podemos hacer, y es lo que está mostrando estos sueños y esta narración, es la que nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo tomemos esa actitud de señalar, de criticar a otras personas. Y lo más triste es cuando no hay fundamentos verdaderos, evidencias verdaderas para hablar. Pero aun cuando esto sea así, la Biblia nos enseña que no es el método para acercarnos con nuestros hermanos. Así que cuando nosotros tomamos esta actitud como la de los hermanos de Battle Creek, estamos siendo también inquisidores. Estamos tomando la actitud de juicio, que es una actitud que el enemigo tomó en el cielo y que fue lo que lo llevó a rebelarse y a actuar en contra del reino de Dios y también de la humanidad. Así que tengamos cuidado, estimados hermanos, no nos quejemos cuando veamos algunas irregularidades. Es cierto, puede suceder en la iglesia por parte del liderazgo de algunos hermanos, aunque particularmente se critica por el liderazgo. Pero no olvidemos, y no quiero justificar con esto los errores de nuestros líderes, pero todos somos humanos, tanto miembros como líderes somos humanos, y bajo esta naturaleza todavía pecaminosa, estamos propensos y tenemos la tendencia a fallar o a errar. Así que no debemos sorprendernos por esto, sino al contrario, tener el Espíritu de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, si alguno cree que es muy espiritual, bueno, ayude a su hermano que está en pecado o que se ha errado en el camino de la salvación. Porque si lo ayuda a regresar de su camino extraviado, dice, habrá salvado un alma. Así que, finalmente la hermana White termina diciendo, dije a los que estaban reunidos que debieran retirar sus manos y dejarme libre para actuar en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta que en ningún momento la hermana White resalta la idea de infiltración jesuita en la iglesia? ¿Sí? Sino que ella está hablando de sus conflictos que ella vivió con los hermanos de Battle Creek y que Dios le mandó estos sueños para que ella se diera cuenta de que su dependencia sobre todo debe ser en Él, que el Todopoderoso sea su fortaleza, porque los seres humanos nos pueden abandonar. Así que esa también es la invitación para nosotros, que a pesar de los conflictos, noten, la hermana White no agarró e hizo su propia iglesia porque la estaban juzgando mal, la menospreciaron, le causaron vergüenza, desconfiaron de ella, la trataron como lo más vil, como se pudo ver en la narración. No, ella no agarró y se fue a hacer otra iglesia, ni se fue en contra del liderazgo. Ella soportó con paciencia y Dios le mandó un mensaje de aliento y de ánimo, y era de que debía confiar en Él, tomarse de su mano poderosa para salir adelante y seguir con la obra que se le había encomendado. Esa es la actitud que Dios desea ver en cada uno de sus hijos también hoy en nosotros. No es para que nos causemos problemas unos a otros como hoy está pasando, ¿verdad? Y que tristemente a mí me da pena decirlo, pero qué mal que estos hermanos están usando fuera de contexto los escritos de la hermana White para respaldar sus insinuaciones, sus argumentos en contra, particularmente del liderazgo de nuestra iglesia. Pido en el nombre del Señor a estos hermanos que no lo sigan haciendo, porque no trae ningún beneficio ni ayuda a la iglesia. Al contrario, solamente vituperio y, ¿verdad?, colocan obstáculos para el avance de la obra de Dios. Tengamos cuidados. Esto es una señal de los tiempos. La hermana White también menciona en uno de sus escritos que los mayores peligros de nuestra iglesia no vienen externamente, sino internamente y sobre problemas de asunto teológico. Hoy podemos ver también otro asunto que está pues despertando convulsiones y desesperación para algunos en la iglesia, y es el asunto de la ordenación de la mujer. No existe ni una evidencia bíblica, todo es razonamiento humano basado en criterios personales de hombres que quieren actuar aisladamente de la organización que Dios ha instituido. Porque pese a que Dios ha elegido a hombres con defectos, con errores, Él los ha designado para guiar a su pueblo. Y Él también, claro, pedirá cuenta del uso de esa autoridad que Él les ha dado, pero no nos da a nosotros la autoridad y la capacidad para ir en contra o de señalar y de causar confusión en la iglesia. Así también tenemos problemas con el asunto de la teología del diezmo, algo que está tan claro en las escrituras y en los escritos de la hermana. Pero bueno, el asunto es que
Necesitamos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Estoy convencido, soy un adventista del séptimo día de tercera generación. Y estoy convencido de que la iglesia adventista, como dice su palabra, es el pueblo escogido por Dios para ser depositario de su verdad, esa verdad que el mundo hoy debe conocer. Y que esa es nuestra misión a realizar y debemos enfocarnos en ella y no a causar disturbios dentro de nuestro pueblo. Mi invitación es, estimados hermanos, a que nos dejemos guiar solo por la palabra de Dios, que nos dejemos guiar por sus escritos, porque solamente ellos son la luz que nos alumbran en este mundo oscuro. Estamos viviendo tiempos trascendentales, ¿verdad? Estamos llegando al fin del tiempo y pues necesitamos estar apercibidos de ello. El enemigo no va a escatimar ningún recurso y no le importa si tú llegas a la iglesia o no, pero particularmente Apocalipsis 12 dice que el enemigo ha descendido con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo y dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y que el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 19:10, es el testimonio del espíritu de la profecía. Así que creo que está claro, no tenemos por qué dudar. Esta es la iglesia que Dios ha instituido, este es el pueblo que Dios ha llamado y también, claro, ha colocado a un liderazgo para dirigirla, aun cuando sea un liderazgo de seres humanos con defectos, verdad, y debilidades como todas las tenemos. Que el Señor les bendiga y les invito a prepararse, porque las señales nos dicen que Cristo está a las puertas. Prepárate para el encuentro con tu Señor. Que el Señor te bendiga.